Fabiola Guarnero, subdirectora editorial de Excelsior. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi querido Emilio, un gran gusto saludarte, escucharte y pues vamos a hablar de un tema interesantísimo. Increíble, ¿eh? Está padrísimo. ¿Tú sabías que las personas con discapacidad nos inspiran? Nos inspiran a crear, a adaptar situaciones, nos ayudan a ser mejores seres humanos, claro, en algunas ocasiones, no siempre, ojalá fuera todo un generalizado, ¿verdad? Para que nos enseñaran también de esta parte de la empatía y de la inclusión. O sea, sé que nos falta mucho por avanzar, pero hay cosas que les quiero hoy compartir para que vean cómo inspiran de verdad. No solo por la tenacidad con la que luchan para salir adelante, también por lo que hacen por nosotros. Perdón, se me movió la cámara. Pero bueno, este es un trabajo, una investigación que hizo la Asociación Civil Yo También, que esta es una plataforma exclusivamente de contenidos informativos para personas con discapacidad. Y lo traigo a cuento porque el 3 de diciembre fue el día o se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero quienes convivimos y tenemos cerca a una persona con discapacidad, queremos que el tema se hable siempre, no solo el 3 de diciembre, todo febrero, que es el del autismo, o sea, todo el tiempo que hablemos del tema. Y vamos a empezar. ¿Sabían que la máquina de escribir y ahora los teclados fueron inspirados en ellos? Les cuento No. que la novia de Pellegrino Turri, que fue justamente el que inventó la máquina de escribir allá en Italia en 1608, su novia era la condesa Carolina Fantoni y ¿qué creen? Era ciega y no podía escribir cartas a mano. Y acuérdense que en aquellas épocas parte del romanticismo era escribirte cartas de amor, ¿no? Y pues entonces, ¿qué hizo él? Pues creó esta máquina, este aparato, no como las que hoy conocemos, ni los teclados que hoy conocemos, que ya se los adaptas a cualquier tablet o a cualquier dispositivo, pero este prototipo de hace más de 400 años es el padre de los teclados que hoy le adaptas a todo, hasta tu celular. Fíjense, para una persona ciega. El teléfono, ustedes lo saben y ya saben, ay, Graham Bell en 1876, pero lo que no nos enseñaron en la escuela es que Graham Bell venía de una familia dedicada al apoyo y a la habilitación de personas sordas. Ah, ¿verdad? Tanto Elisa, su madre, como Mabel, su esposa, eran sordas y su dispositivo pretendía convertir vibraciones en sonidos para mejorar la comunicación con ellas y otras personas con la misma discapacidad. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían, ¿eh? No, eso no. Otra, los emails, querido Emilio, los emails que hoy usamos para todo el tiempo, así te mando mis temas para que me los autorices. Bueno, en los años 70, el padre del Internet, Vinton Cerf, trabajaba para el Departamento de Defensa y tenía que crear una red de comunicación militar, el ARPANET, y descubrió que la red de redes podía servir también para mandar mensajes escritos y comunicarse con su esposa. ¿Quién era su esposa? Sigrid, y era sorda. Entonces él, Vinton Cerf, también vive con hipocausia, que es otro trastorno, demasiado fuerte los ruidos. Y ambos sufrían por no poder usar el teléfono para comunicarse como todo el mundo, porque era demasiado intenso el escuchar. Pues creó el email, comunicarse vía Internet, y eso fue en 1980, digamos, de los más recientes en Estados Unidos. Tarjetas perforadas. Hemos visto las historias, la información, las películas incluso de IBM, cuando se crearon estas tarjetas que son las que le daban toda la información o eran los cerebros de las computadoras viejísimas de antaño. Bueno, pues Herman Hollery tenía un trastorno cognitivo que le dificultaba recordar y guardar datos, por lo que inventó este tabulador electromagnético con esas tarjetas para resumir la información. Fue el padre del procesamiento de los datos y este invento que hizo millonario a IBM y que incluso en una película de unas mujeres afroamericanas que participaron en la NASA para lanzar el primer cohete, el Apolo, Ujú, pues ujú. justo basa su antecedente en este tema de las tarjetas perforadas, pero no sabían que era justo por ese trastorno cognitivo
que dificulta recordar y procesar información, que son ahora las que llamamos personas con discapacidad por trastornos mentales como autismo, como el Asperger, el síndrome de Asperger y todas estas nuevos, pues, que se están diagnosticando recientemente. Otra de las más importantes, Siri y Alexa. Ah, ¿verdad? De lo más moderno que tenemos ahora. Bueno, pues Ray Kurzweil creó el sintetizador allá en 1974 en Estados Unidos. Y este era un sintetizador de texto a voz, junto con integrantes de la Federación Nacional de Ciegos, queridos míos. Incluso el músico Stevie Wonder, dato que tampoco se lo sabían, porque yo tampoco y lo leí ahí en Yo También, bueno, pues junto con Stevie Wonder, ustedes sí saben quién es, I just called El to cantante. say I love you. Bueno, pues él con ellos crearon este sintetizador de texto a voz para que las personas pudieran escribir al tiempo que dictaban. Entonces convertían en letras su discurso. Hoy esta interfaz es estándar en celulares, aviones, en domótica, la automatización en el hogar. Pues le dictamos a Alexa, le dictamos a Siri, y yo también a veces cuando tengo que escribir un texto largo en WhatsApp, lo dicto, ¿no? Y se convierte en texto si no quiero que sepan que fui floja, ¿no? Fíjense, los audiolibros, por supuesto. Helen Keller, desde la Fundación Estadounidense de Ciegos, comenzó a grabar los libros en disco de vinilo, los talking books, y eran para ciegos y que aún no podían dominar el braille. Entonces el almacenamiento pasó de 15 pulgadas por cada lado de disco a horas. Y ahora ya en aplicaciones de audiobooks. Entonces, también inspirada en estas asociaciones y personas con discapacidad visual. Las rampas, ¿qué les voy a decir las rampas? Todo el mundo ubicamos la rampa con el logo de las personas con discapacidad o que las que no pueden moverse, ¿no? Discapacidad móvil, de movilidad. ¿Pero qué creen? Que además de que no la respetamos porque somos muy groseros, muy mal educados en ese sentido, pues esta rampa en 1968, Edward Berner, fue uno de los pioneros en el activismo de los derechos de las personas con discapacidad, allá en su país, en Estados Unidos. De niño contrajo polio y las secuelas lo dejaron cuadraplégico. Cuando logró ingresar a la Universidad de Berkeley, ojo, una historia de éxito. Una de sus primeras exigencias fue que pusieran rampas. O sea, demanda por la que siguen luchando actualmente todas las asociaciones de personas con discapacidad motriz. Y su insistencia se extendió a toda California para que fuera una obligación. ¿Y qué creen? Pues ahora empezaron a ponerse y hoy todos las usamos. Qué feos somos. No respetamos los lugares, estacionamos el coche en una calle donde hay una rampa, pero eso sí, todos, las personas las usamos, las sillas de ruedas, carriolas, bicicletas, niños con mochilas con rueditas, los skaters, los patinadores, los viajeros, hasta nosotros. Entonces, creo que debíamos respetarlas. El fonógrafo, uno de los inventos más prolíficos de nuestra historia, Tomás Alva Edison, 1877, sé que lo saben, pero, ¿qué creen? Su papá también era hipoacúsico. Y como él, Tomás Alva Edison también era hipoacúsico, o sea, muy fuertes los sonidos. Su papá trabajaba en una estación de trenes y le enseñó el uso del telégrafo. Cuando inventó el fonógrafo, mordía los bordes de la campana para poder sentir la vibración del sonido. Se casó con Mina Miller, una mujer sorda a quien le enseñó el código Morse y usaban este método para comunicarse entre ellos. Las puertas automáticas, sí, las que abren y cierran cuando solo nos ponemos con sensores, pues esas meras fueron de Did Horton y Lew Hewitt en 1954 en Estados Unidos. Y este par de amigos las inventaron luego de estudiar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad que intentan usar puertas patientes allá en Corpus Christi, en Texas. Eso fue después en los años 70 se fueron adaptando, se inventaron ya de cristales con sensores de movimiento para activarlas y esto provocó un auge, es decir, no solo ayudaba a las personas con discapacidad, sino también impulsaba en todos estos inventos impulsaban una nueva manufactura, tecnología que daba más empleo. Y lo mismo, el cepillo de dientes se diseñó en Suiza en 1954 para pacientes con discapacidad motriz y que no podían pues limpiarse la boca de otra manera. Entonces, con el palito, el primer mango, les estoy hablando de 1954 en Suiza, era una adaptación.
para estas personas con discapacidad que no se podían mover. Las agarraderas de goma, todas las que son para las cosas calientes, pues termos, ollas, todo, esas también, Sam Farber las inventó al notar que su esposa, quien padecía artritis, batallaba para usar el pelapapas o el abrelatas porque se les rebalaba. Entonces, todas estas gomas que se ponen en los instrumentos se hicieron para estas personas. Los spinners, esos que giran y giran y Sí. giran. Bueno, pues es una ingeniera en 1993. Ella inventó este juguete para entretener a su hija de 7 años. Y a principios del 2000 se empezó a utilizar para los niños o personas con autismo, o las personas que tienen mucha ansiedad. Entonces, estar viendo un movimiento giratorio les da calma. Y otros inventos que sirven para todos son los popotes flexibles, y estos popotes se hicieron también, además de una industria pues mayor de tomar, de practicidad, era Joseph Friedman lo diseñó, pero para que se doblaran a la mitad. Ya ven que ahora ya los conocemos como con unas pues dobladitos para que se hagan así ganchitos, y esto se le ocurrió cuando a su pequeña hija vio que le costaba mucho trabajo tomar algún líquido y malteada, y después se adaptó a todos pacientes que no pueden sostener la cabeza, que son los que tienen la mayoría parálisis cerebral o a una discapacidad motriz por lesiones en la médula ósea. Y lo último, los subtítulos, que son el gran invento, pero también el closed caption que ahora conocemos, que son para las personas con una discapacidad visual. Mi querido Emilio, los 15 objetos para ellos, pero que usamos todos. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble cómo la necesidad de un grupo de personas se convierte en la comodidad de otras que ni siquiera lo agradecen. Increíble. Oye, Fabio, pues muchas gracias. La verdad estuvo muy interesante, ¿eh? Me ¿Sí? sorprende mucho. Y recordemos, en nuestro país hay casi 21 millones de personas con discapacidad de todas las modalidades. Apoyemos, trabajemos en la inclusión y agradezcamos estos inventos. Claro que sí. Gracias, Fabi. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior, @Fabi Guarneros.